Hola familia de Stairway, ¿cómo están? Estamos muy felices de compartir con ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra transmisión online. Yo soy Kiki. Yo soy Jessie. Y hoy vamos a recibir una palabra que nos ayudará a conocer más de Dios. Así es, y estamos muy emocionados por saber de ti, así que escríbenos en nuestro chat en vivo, queremos saber cómo estás y por supuesto compartir contigo. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Stairway Church Miami, y si tienes alguna petición especial, escríbenos un mensaje directo para orar por ti. Tómate una foto con tu familia o con tus amigos disfrutando esta experiencia y menciónanos como Stairway Church Miami en tus redes sociales, así podremos conectar contigo. Estamos a punto de comenzar, pero antes comparte este link con tu familia, tus amigos y en tus redes sociales. No seas solo un espectador, vive la experiencia. Padre del cielo, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos honra y te glorificamos, Señor. Te pedimos por las naciones de la tierra, Señor. Te pedimos por el mundo entero. Y nos unimos en esta tarde, hoy 9 de agosto del año 2020, en clamor y, como dice tu palabra, a todas las personas que ahora están conectadas, a todas las comunidades e iglesias que en este momento están teniendo sus reuniones, sus experiencias. Nos unimos para clamar por la nación del Líbano, Señor, por la ciudad de Beirut, por las familias afectadas, por las personas que perdieron familiares en esa explosión. Te pedimos, Señor, que los abraces, que les fortalezcas, que les des esperanza, Jesús. Y que todo lo que están viviendo en ese país y el mundo entero se torne para bien, con un propósito, Señor, con el propósito por el cual tú viniste al mundo, Señor Jesús, para salvar a la humanidad y para restablecer nuestra relación con el Padre Celestial. Y ahora, Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, te pedimos que nos guíes, que nos abraces, que traigas consuelo a las naciones de la tierra, pero que nos vuelvas a encaminar en el propósito que Dios determinó para cada uno desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, familia de Stairway Church. Bienvenidos a nuestra experiencia online. Hoy, domingo 9 de agosto, estamos contentos de podernos conectar nuevamente con cada uno de ustedes. Y continuamos con la serie BFF, Best Friend Forever. Nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Lo que está viviendo el mundo entero en este momento es algo que se le ha llamado el nuevo normal, o en inglés, como le han dicho, New Normal. Y es un nuevo normal porque no se parece a la normalidad que nosotros teníamos antes de que comenzara la pandemia a esparcirse alrededor del mundo. Sí, es una nueva forma de vivir, y tal como lo hemos venido hablando en la serie pasada, que fue Bajo Presión, donde estábamos aprendiendo cómo Dios nos llevaba a vivir bajo presión, cómo nos enseñaba a vivir bajo presión en ciertas determinadas áreas. Hoy nos damos cuenta con las últimas noticias que no solamente necesitamos aprender a vivir en un nuevo normal, sino que también necesitamos aprender a vivir bajo presión
Y si no es con la ayuda o el poder del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. Entendemos como hijos de Dios que necesitamos afianzar, que necesitamos más de cerca estrechar la relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que es el que nos guía, que es el que nos lleva a toda verdad, que es el que nos revela el corazón del Padre, que es el que nos revela el corazón del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz. No solo su muerte, sino también su resurrección, por qué resucitó, y a través de la resurrección, qué propósito determinó, qué victoria nos dio. Porque cuando encontramos estas noticias como la de esta semana que ocurrió en Beirut, nos damos cuenta de que hay una presión muy fuerte en el mundo. Tras de que una nación como ellos estaba viviendo la presión de la pandemia como todo el mundo, ahora viven algo mucho más fuerte que una pandemia. Porque eran personas que no estaban supuestas a perecer tal vez de un contagio. Y por una explosión, hasta ahí llegó su tiempo de vida. Es algo que genera más pánico, es algo que genera más temor, es algo que genera más dolor, y es algo que en el mundo entero, ahora como hay redes sociales, como las noticias llegan más rápido y las imágenes hacen que todo penetre por los ojos, nosotros entramos en tiempos de angustia y mucho más difíciles. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y en esta serie, que es nuestra quinta semana, normalmente no nos demoramos tanto en las series, pero esta serie nos ha tomado un poco de tiempo porque cada semana hemos visto lo que el mejor amigo, el Espíritu Santo, a los hijos de Dios nos quiere dar a conocer del Padre, pero también nos quiere dar a conocer que ha depositado dentro de nosotros para que podamos soportar este tiempo de prueba. Y quiero, a través de una frase, hacerte el recuento o resumen de lo que hemos venido hablando. Porque el mundo entero necesita de Jesús y necesita conocer a su mejor amigo, el Espíritu Santo, donde cada persona pueda hallar identidad, herencia y victoria como hijos de Dios, y que conozcan la unción, la autoridad y el poder que Él nos quiere dar para sobrepasar toda prueba y continuar creyendo en el propósito que Dios depositó en cada uno de sus hijos con fe, y en la esperanza de que en Cristo nos ha dado una vida nueva que, a pesar de las circunstancias, está destinada para dar fruto. Y hoy, en esta serie de Best Friend Forever, quiero hablar del fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, y si me acompañas por favor a Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Según Efesios 2:10, hay 3 puntos importantes que Dios quiere que sepamos que Él ha hecho de nosotros. Primero, que somos una obra maestra. Segundo, que somos una nueva persona en Cristo. Y tercero, que estamos diseñados para hacer buenas cosas. Desde tiempo atrás, dice. Ahí es donde nos damos cuenta de que Dios sí nos formó desde antes de la fundación del mundo, y como dice su palabra en el libro de Jeremías, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, Él nos conoció y ahí dictaminó un propósito para que viviéramos en Él. Ese propósito es que nosotros tengamos buenas acciones. Las buenas acciones determinan que nosotros demos fruto. Si nosotros somos la obra maestra de Dios, una obra maestra se determina porque es una obra que ha sido hecha o ha sido edificada de una forma tal que en puntos específicos, en tiempo y en física, ha quedado tan bien esculpida que entonces queda
como una obra preciosa, y así se le llama a la obra maestra. Tú y yo somos esa obra maestra. ¿Qué pasa entonces cuando las obras maestras sufren un golpe? ¿Qué pasa cuando de pronto has tenido en tu casa aquella porcelana que tu papá y tu mamá han guardado? No sé si te pasó, pero a mí me pasó. Por tantos años, con tanto cariño, porque era de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, etcétera. Y tenías que tener sumo cuidado con ella. Cuando yo tenía alrededor de 16 años, creo, mi mamá tenía un gato de porcelana más o menos de este tamaño, que hoy en día me daría por la mitad del cuerpo a mí. Y la verdad es que no recuerdo qué fue lo que pasó. Creo que estaba jugando, como siempre en la sala, que me lo impedían y se lo impedimos a nuestros hijos, con un balón o algo así. El hecho es que quebré el bendito gato. Y fue tanto la angustia que me dio hasta taquicardia, y me puse muy mal, de verdad, porque sabía que mi madre se iba a molestar. Así que de alguna forma el mundo entero, al verse como una obra maestra, los hijos de Dios, reconociendo que Dios determinó algo en nosotros desde antes de la fundación del mundo para que hiciéramos buenas obras, para que tuviéramos un buen fruto, y nos damos cuenta que tal vez por todo lo que hemos estado viviendo, lo que nos pasa es algo que es todo lo contrario, que como que te sientes estancado, como que no avanzas, como que no vas para donde pensabas que deberías ir, como que no estás dando fruto, y es simplemente que las circunstancias y la situación difícil que estamos viviendo hacen que nosotros se comience a formar nuestro carácter y la madurez que necesitamos para que más adelante, cuando nos volvamos a ver encaminados en aquello que Dios puso como propósito, en aquello que visionamos, entonces nosotros no nos frenemos, sino que podamos ver que ese tiempo de espera, que esos golpes, que ese sufrimiento, de alguna manera, como dice la palabra, ayudaron para bien. Sé que a muchos nos ha tocado a través de circunstancias difíciles el poder con el tiempo aceptar o recibir que era para algo bueno. Pero en el momento en que todo está pasando, en que el fuego se está haciendo aún más intenso, uno no entiende por qué tengo que vivir lo que tengo que vivir. Pero hoy en día podemos hacer una reflexión con lo que está pasando alrededor del mundo. Hay mucha noticia a través de todos los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Hay mucha noticia que nos está llevando a que nosotros pensemos negativamente de lo que realmente Dios quiere hacer. Sí, porque Dios tiene un propósito con todo esto. Dios no lo mandó. Pero sabemos, como dice la Biblia, a los que amamos a Dios, todo va a ayudar para bien. Hay algo que anteriormente también he comentado. Esta semana escuchábamos una noticia con mi esposa de que cayó una red de más de 30,000 personas involucradas en pedofilia y en tráfico humano. Tú sabes que es más de 30,000 personas. En este último mes, en Bogotá, Colombia, han caído 3 de las más grandes redes de trata, de tráfico humano, y todo esto que tiene que ver con el tráfico de personas a diferentes países, y sobre todo que afecta a las mujeres o al sexo femenino como tal, porque es un abuso que hay en la forma en que las ponen a trabajar para que se entreguen fácilmente en la calle por dinero, pero no realmente el dinero que estas organizaciones usan es para ellas. Tienen salarios que son paupérrimos. Así usamos nosotros esa palabra en Colombia, que realmente es algo que, si se dan cuenta,
como Dios los creó, pudieran con ese valor en su vida personal poderse ganar ese mismo dinero o mucho más en algún otro lugar que haciendo lo que están haciendo. Lo que pasa es que al involucrarse en todo esto, hay algo que va consumiendo a las personas y en el corazón no las deja ver que puedan avanzar. Nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve. Tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, pero tenemos que aprender en este tiempo a hablar como Dios habla. Y eso lo aprendemos a través de su palabra, porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, sí. Pero hablamos según lo que vemos por las estadísticas y por las catástrofes. Pero si se suman las estadísticas de lo que ha crecido a través de la pandemia, de las muertes dolorosas que hemos tenido que tener y a las personas que hemos tenido que despedir, y a través de las catástrofes, nos damos cuenta que las estadísticas todavía son más bajas que todo esto de lo que te estoy comentando, que tiene que ver con el tráfico humano, con el narcotráfico, con todas las redes de narcotráfico que hay, las peleas, las bandas, los asesinatos, el sicariato, los accidentes automovilísticos, los accidentes de avión, otras enfermedades, los accidentes violentos en la calle por alcoholismo, los asesinatos, homicidios que se cometían en las noches cuando las personas estaban en diferentes lugares nocturnos. Todas estas cosas generan también una estadística, y si tú lo puedes de alguna manera googlear, como decimos nosotros, te das cuenta de que aún esas estadísticas siguen siendo más altas que lo que ha generado el mismo coronavirus. ¿A qué voy con esto? Que entonces, si no hubiera existido lo que hoy está azotando el mundo como una pandemia, igual las otras estadísticas estuvieran en crecimiento. Pero en este momento sé que es doloroso decirlo, pero a causa del COVID-19 se han detenido otras cosas que estaban generando en el mundo un desenfoque y algo que ética, moral, espiritual y legalmente estaba consumiendo al mundo. Y a nuestras generaciones próximas las iba a llevar a un tiempo de declive y de decadencia, con altos números de pérdida, no solamente en lo económico como lo hemos estado viendo ahora, sino en muchas áreas que tienen que ver con la vida familiar, la vida profesional y aún en los gobiernos. Por eso, este proceso de carácter y de madurez es algo que va progresivamente, y con el tiempo Dios hace algo en nuestro corazón, entendiendo que somos su obra maestra, que somos una nueva persona en Cristo y que estamos diseñados para tener fruto. Efesios 4:13 dice que ese proceso continuará, el proceso de madurez, hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe, como lo veíamos la semana pasada. Si en nuestra unidad de fe y fidelidad a Dios, en nuestra relación con el Espíritu Santo, estamos firmes, entonces dice que alcanzaremos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Sí, el propósito de Dios Padre es que tú y yo tengamos espiritualmente la misma estatura en carácter y en madurez que nuestro Señor Jesucristo. Claro, jamás vamos a llegar a la totalidad de lo que hizo el Hijo de Dios, porque Él nunca pecó. Pero progresivamente, cada día que se cumple nuestro propósito, cada día entonces Dios permite que nosotros maduremos a esa estatura y en ese carácter. ¿Qué es madurez? Dice que proviene del latín maturatio, que es aceleración. El concepto de maduración hace referencia a la acción y el resultado de madurar. Este verbo a su vez permite nombrar el proceso
de transformación de una semilla a un fruto. Y en las personas al hecho de alcanzar un desarrollo corporal, mental, pleno. Y yo diría y añadiría, y espiritual también, porque esa es la estatura a la que Dios quiere que nosotros lleguemos. Y esa estatura mental y espiritual plena la podemos encontrar con nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Y entonces tú dices, ok, y si yo soy una persona que tiene que madurar, que tiene que ver con que me hagan una comparación como el fruto, como la forma en que crece el fruto en un árbol, porque así lo enseña Dios a través de su palabra, y esa es una representación para saber que todo tiene un proceso, tanto de siembra, de gestación, un proceso de crecimiento, y el árbol, un proceso o una temporada de espera para que entonces pueda dar cosecha. Algunos se demoran meses, otros se demoran años, y asimismo cumplen su propósito, pero no por lo largo o lo corto para ellos poder producir el fruto o recoger la cosecha de ese género. Es que entonces se pierde el motivo del propósito para el cual ese género fue creado. Eso es lo que te pasa a ti y a mí cuando nosotros entonces, al ver esa representación por medio del fruto en un árbol, nos damos cuenta que debemos pasar procesos y que va a llegar un momento de cumplimiento, que va a llegar un momento de cosecha, que va a llegar un momento donde vamos entonces a poder cumplir con las promesas, los sueños, los deseos que teníamos. Eso está en la Biblia, en el libro de Mateo 7, verso 18. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Dios nos dice que así como tú puedes ver un árbol y decir, este árbol es de naranja, este árbol es de guayaba, este árbol es de fresa, así mismo tú puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces tú puedes ver las buenas acciones de una persona, o tú puedes ver las malas acciones de una persona. Y entonces tú puedes ver que esa persona tal vez tiene un corazón que ha sido golpeado, que ha estado enfermo en el alma o espiritualmente para que haga esas cosas. Pero cuando ves acciones buenas, entonces puedes ver también que hay una persona que espiritualmente, físicamente ha crecido saludablemente. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Pero hay un dicho que en mi país lo hablan mucho, y es que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y nosotros como hijos de Dios no podemos dejar que dichos como este gobiernen nuestra vida. Porque la Biblia dice, ¿y quién podrá enderezar lo que Dios ha torcido? Sí, nosotros nacemos bajo una naturaleza antigua, la de aquel hombre que pecó en el jardín del Edén. Pero ahora que crecemos en Cristo y tenemos al Espíritu Santo, sabemos que Dios nos permitió pasar por ciertas cosas para cambiarnos, transformarnos, sacarnos de la oscuridad a la luz y hacer de nosotros personas de buenas acciones, de fruto y personas productivas. Es como los árboles. Los árboles funcionan por estaciones, y en ciertos momentos, cuando aquí en los Estados Unidos hay heladas y pasan por todos los sembrados donde hay cierto tipo de plantas vegetales o árboles, esas heladas hacen que esos árboles se sequen y el fruto se dañe. Asimismo, los que no están en la parte tan arriba al norte de los Estados Unidos, sino los que estamos más para acá, la Florida, cuando sufrimos el paso de algún huracán o algún ciclón,
arrasa con muchos árboles y de alguna manera no solamente daña el fruto, sino que arranca los árboles totalmente de raíz. Asimismo nos pasa a los seres humanos. Hay temporadas, hay estaciones donde nosotros de nuestro corazón comienzan a salir aquellas cosas que hay que tienen que ser cambiadas por circunstancias, por relaciones personales, que tiene que salir, por ejemplo, el enojo, la ira, el mal genio, el abandono, el rechazo. Y hay tantas cosas que Dios quiere sanar, pero en esa temporada tal vez tuviste que perder, porque más adelante vas a recibir una bendición donde vas a tener que ver cómo Dios te estaba cuidando para que entonces lo futuro no se desperdicie, sino que por el contrario, la situación pasada donde tuviste que vivir aquella estación y temporada difícil, te deje ver que eso fue lo que determinó que más adelante tú vas entonces a guardar, tú vas entonces también a soportar y a conservar lo que Dios te dio y no lo vas a desperdiciar como en un tiempo pudiste haber desperdiciado. Por eso esta representación de lo que es el fruto en la palabra de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un compuesto químico que es muy importante y lo usan en las industrias químicas, y es un compuesto químico y orgánico que es totalmente natural. Es el etileno o eteno. Ese producto químico es algo natural que producen las plantas y los árboles, y que en cierta cantidad en cada planta, según su género y según su fruto, ese producto le ayuda a la formación y a la madurez del fruto o la producción de cada fruto. Si ese producto no crece conforme o no es producido por la planta conforme al fruto lo necesita, es cuando vemos que quedan frutos verdes, que quedan frutos tal vez mayugados o secos, y alrededor hay otros frutos que ya se ven de pronto con un color más rojizo, con un color donde uno dice es comestible. Y uno dice, ¿qué le pasó a este fruto? Bueno, ¿qué le pasó a ese fruto que no pudo crecer? Que tal vez el etileno no se produjo de la manera que necesitaba para que ese fruto pudiera crecer. Quiero decirte que el Espíritu Santo es la fuente de origen de todo fruto en nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo, tu mejor amigo, es tu etileno, es tu eteno. Es ese producto orgánico, espiritual y natural que en tu cuerpo te va a ayudar a soportar a través de cualquier circunstancia como la que vivimos hoy en día, para que entonces en ti te dé la fuerza y soportando cada circunstancia te puedas ver como esa persona que puede tener buenas acciones, esa persona que puede dar buen fruto, que puede ser productiva y que está siendo formada en carácter y en madurez para soportar el éxito que viene de lo que Dios te ha prometido. ¿Y cómo se produce ese fruto en mí? ¿Cómo es que funciona ese etileno en mí? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ver el mismo proceso del árbol en mi vida? Bueno, eso está en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Ahí nos habla el apóstol Pablo de cómo vivir por el poder del Espíritu Santo. Verso 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas acciones.
No pueden ser libres para llevar a cabo sus buenas acciones. No pueden ser libres para llevar un buen fruto. Eso es lo que nos dice esta palabra. ¿Cómo te lo puedo representar? Cuando vemos en la película aquellas personas que están tentadas a hacer algo y viene un angelito y les dice: no te vayas por ahí, espérate, eso no es lo que debes hacer. Y inmediatamente aparece un diablito o un demonio y te dice: hazlo, eso te va a traer placer, eso te va a dar lo que necesitas, adelante, tú puedes. Y después el angelito: no, pero es que eso se opone a los principios, a los valores, a la ética, al moral, a lo cual tú no has sido enseñado, y eso te va a llevar a perder. Y entonces empieza algo en el corazón del ser humano, del Hijo de Dios, que empieza a ir para atrás. Pero si nosotros tenemos esa buena relación con el Espíritu Santo, si ese mejor amigo a nosotros ha llegado con la convicción de que no es una cosa, sino que es una persona, el Espíritu Santo de Dios es una persona, entonces nos damos cuenta de que esa persona en nosotros produce fruto, el fruto que necesitamos para decirle no a aquellas cosas que ya yo le debo decir no. Porque si ya tengo 20, 25, 30 años, hay cosas que las hacía a los 15 y ya a los 20 o a los 25 no me sirve, porque me está desperdiciando, me está llevando para atrás y no me está dejando avanzar para que yo me visione a cuando yo vaya a tener familia, cuando vaya a tener esposa, cuando vaya a tener hijos, a que yo me prepare tal vez económicamente, profesionalmente y asimismo espiritualmente pueda llegar al crecimiento y a la estatura de Jesús. Y dice entonces la Biblia que cuando nosotros seguimos totalmente los deseos de aquella naturaleza pecaminosa, los resultados son muy malos. Y esos resultados son tan claros como la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, de ira, la ambición egoísta, las peleas, los celos, la discordia, las divisiones, la envidia. La envidia que lleva a la murmuración, que lleva a la calumnia, y las fiestas desenfrenadas donde hay entonces cosas como las borracheras, como las drogas, como el alcoholismo, etc. Pero si nosotros establecemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, con aquel etileno que va a permitir que produzcamos fruto, vamos a madurar. Y cuando Él se convierte en ese mejor amigo, los beneficios que Él tiene para la vida de nosotros son asombrosos. Si te pude nombrar ahora 10 o 15 rápidamente, imagínate cuántas cosas el Espíritu Santo de Dios, que es una persona que ahora vive en ti. Si tú has decidido creer en Jesús, si tú has decidido seguir a Jesús, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, dice que el Espíritu Santo vive en ti y Él entonces se encarga de que tú produzcas. Y al producir, te vas a dar cuenta de los beneficios que tiene. ¿Cuáles son esos beneficios? Gálatas 5, 22 al 23. Y aquí está la enseñanza del día de hoy. El fruto del Espíritu Santo. El fruto. Un solo fruto. Quiero hacer hincapié en esto. Cuando hablamos del fruto, estamos hablando de un solo fruto y 9 virtudes. Es como cuando presentamos o vemos un fruto que tiene su cáscara, que tiene su pulpa, que tiene su semilla, que algunos frutos todavía se alcanza a ver un pedazo de la rama. Esas serían las virtudes, pero es un mismo fruto. Asimismo, la palabra de Dios nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y Gálatas 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. 9 virtudes en un solo fruto. No existen leyes contra esas cosas.
Todas estas 9 virtudes y mucho más son el resultado natural de disfrutar de la presencia de nuestro mejor amigo. Cuando nosotros, como hijos de Dios, aprendemos a relacionarnos con el Espíritu Santo, cuando nosotros como hijos de Dios aprendemos diariamente a buscar a Dios a través de su palabra, a través de lo que nosotros le llamamos adoración, que es exaltarlo con palabras o por medio de la música, a través de la oración, cuando no solamente hacemos peticiones, sino que también de la misma palabra que Dios deposita en nuestro corazón, la declaramos para bien, no solo nuestro, sino de los demás. Entonces, esa comunión con tu mejor amigo hace que tú tengas esas 9 virtudes y mucho más. Esto lo he puesto en una figura donde tú vas a poder ver cómo es tu relación con Dios. No sé si ahí alcanza a aparecer, pero esa figura es donde aparecen las 9 virtudes. Esas 9 virtudes son amor, alegría, paz, que serían esas 3 primeras las que nos ayudan en nuestra relación con Dios. Es parte de cómo esas 3 se pueden ir viendo, cómo van madurando, porque hacen que nuestra relación con Dios crezca y obvio nuestra relación con nuestro entorno. ¿Pero por qué? Porque dice que Dios es amor, que Dios nos da gozo y que Jesús es el príncipe de paz. Las 3 próximas serían aquellas que nos ayudan a relacionarnos con las demás personas, que serían la paciencia, la gentileza y la bondad, que es a través de las cuales cuando tenemos relaciones interpersonales aprendemos a tolerar, aprendemos a ser amables y aprendemos a ser o a compartir con misericordia con las demás personas. Si hacemos todo lo contrario a la bondad, a la gentileza y a la paciencia, es porque no ha sido desarrollado todavía esa virtud en nosotros. Y por último, las últimas 3 serían la relación que tengo con el Espíritu Santo, pero que me ayudan conmigo mismo, que serían la fidelidad, la humildad y el control propio. ¿Por qué? Porque es algo que eso no proviene del ser humano, es algo que proviene de Dios, es algo que Dios nos da de su mismo corazón. La fidelidad, el ser humano realmente no es fiel si Dios no está en su vida. El ser humano no puede ser humilde porque la caída del primer hombre, la raíz fue por el orgullo. Por el orgullo cayó Satanás y Satanás quiso sembrar lo mismo en el hombre. Todo lo contrario a la humildad. Y el control propio es cuando sabemos comportarnos ante ciertas situaciones de una manera madura y de carácter. Esas nos ayudan en nuestra relación con todo nuestro entorno, pero con nosotros mismos, porque nos damos cuenta realmente cuánto hemos crecido y es como que nos toma la radiografía de si tenemos control propio, de si tenemos humildad y de si tenemos fidelidad hacia Dios y hacia los demás. Entonces vemos cuánto Dios, a través del mejor amigo, el best friend forever, ha hecho algo nuevo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es un don y hoy tu mejor amigo quiere ponerlo delante de ti. Y tú dices, pero ¿cómo lo recibo? Bueno, quiero decirte que si tú decidiste seguir a Jesús y entregarle tu corazón y ahora eres hijo de Dios, tú ya tienes el fruto del Espíritu. Tú no necesitas pedirlo. Lo que le tienes que pedir a tu mejor amigo, y aquí sí funciona el Espíritu Santo como un mejor amigo. Tú le puedes decir, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a desarrollar tu fruto en mí. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, por favor, y le digas, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a desarrollar tu fruto en mí. Ayúdame a que yo pueda tener amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
no solamente para mi beneficio, díselo, sino para edificar a aquellas personas que necesitan conocer de ti. Porque ese es el motivo y el propósito por el cual el Espíritu Santo quiere dar fruto en nosotros. No para beneficio propio y que seamos formados en madurez y en carácter. Él quiere dar fruto en ti y en mí porque Él quiere edificar a una familia, Él quiere edificar a un pueblo, Él quiere edificar a una iglesia. Y Él lo hace a través de otras personas. Nosotros todos los días tenemos que caminar en desarrollar ese fruto. Todos los días pecamos, todos los días cometemos errores, pero quiero decirte que todos los días Él va desarrollando eso en nosotros a través de nuestros errores, pero también nos muestra cuando hemos avanzado. Y entonces cuando llegan esos tiempos de madurez, simplemente nos damos cuenta de que hay áreas donde Él nos dice: estás listo, puedes hacerlo con otra persona, puedes enseñarle a otra persona. Lo veo claramente en la ilustración de los padres con los hijos. Ahora que tengo a mi hijo de 5 años, me doy cuenta de que mi hijo no tiene que hacer nada para que mi relación con él crezca. Mi hijo no tiene que hacer nada para él poder crecer en fruto como este o en virtudes como estas. Mi hijo solamente me sigue, mi hijo me escucha, mi hijo hace con su amor que yo quiera derramar en él todo lo que yo he aprendido y todo aquello que es bueno. Tan sencillo como decir: hijo, no puedes hablar con la boca llena. Come primero y después, cuando termines de comer, puedes hablar. Hijo, cuando llegues, por favor, deja tus zapatos acá afuera y vamos a desinfectarlos, ya que estamos aprendiendo a hacer todo eso. Hijo, por favor, necesito que te vayas a lavar las manos, no te pases las manos por la cara. Y cuando yo ya entro al cuarto y voy hacia el baño y veo a mi hijo solo, está cantando y está lavándose las manos, pero a su vez está contando hasta 20. Y me quedo impactado porque digo: wow, se lo enseñó un par de veces y hasta que no cuenta hasta 20, no se enjuaga las manos con agua para quitarse todo aquello que pueden ser gérmenes. Asimismo, tú y yo no tenemos que hacer nada. Tú y yo ya tenemos tal vez el Espíritu Santo si hemos recibido a Jesús. Tú y yo lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo es: desarrolla tu fruto en mí, porque entonces tu fruto en mí hace que aquello que yo estoy haciendo que no te agrada, esas cosas que son contrarias a tu espíritu, que me quieren llevar a tentarme o a pecar, que antes se llamaba religiosidad porque en la iglesia te decían: tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar licor. Claro, no es bueno, pero tienes que dejar de hacerlo para que puedas ir a la iglesia. No, Dios te recibe como tú eres. ¿Por qué? Porque cuando tú entras como tú eres, con la personalidad que tú tienes, con el pecado encima que tú llevas, Dios te recibe, Dios te abraza. El Espíritu Santo, tu mejor amigo, te consuela. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que cuando Él te consuela, Él dice: tú eres mío, yo te predestiné para que tú hicieras buenas acciones, tuvieras buenas obras, tuvieras fruto, y el fruto lo voy a hacer yo en ti, porque tú, encaminado en mí y en la relación conmigo, vas a dar ese fruto que necesitas para que todo aquello que te llevaba hacia atrás, que te detenía, aquel pecado que te estaba alcanzando, que ya no te dejaba avanzar, por mi fruto se va a tener que ir. Tú no tienes que dejar nada. Yo soy el que voy a hacer que todo eso salga de tu vida. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es proponernos seguirlo, agradarlo y obedecerle. Pero hay algo que ha sido el abuso de los dones en la iglesia, porque el fruto del Espíritu Santo es un don.
Y habemos muchos líderes que hemos cometido el error de abusar con los dones. Y hay personas que no le ha gustado, no le ha parecido bien de la forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Y no quieren recibir algo de Él. No se quieren relacionar con Jesús. No se quieren relacionar con Dios. No se quieren relacionar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sienten que eso los va a llevar a un estilo de vida religioso, a un estilo de vida donde van a tener que cambiarlo todo. Y no se quieren acercar, no quieren intensificar, no quieren acercarse a tener esa relación con Dios. Y ese abuso, ese dolor que ha causado el haber experimentado el abuso del don del Espíritu Santo, ha hecho que muchos hijos se priven de tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y hoy yo te quiero invitar a ti ahí donde estás, que si tú quieres tener una experiencia con el Espíritu Santo, que si tú quieres tener una experiencia con tu mejor amigo, con aquel que quiere ser tu mejor amigo, que si tú quieres tener una experiencia con Dios para que tu vida sea cambiada, para que tú puedas moverte en buenas acciones, en fruto, en madurez y en carácter, y tu vida sea llevada de una vida de pérdida, una vida de oscuridad, una vida de luz, y que puedas soportar lo que el mundo entero está viviendo, y que tú te puedas ver cómo Dios quiere hacer algo ejemplar contigo, tú necesitas entonces entregarle tu corazón a Jesús. Porque Jesús es el único camino, es la verdad y es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Pero más aún, nadie puede tener una relación con su mejor amigo, el Espíritu Santo, si no acepta a Jesús. Y es aceptar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino a vivir como tú y como yo para hacernos como Él. Y en este día Jesús está llamando a tu corazón y está queriendo entrar en Él. ¿Quieres que Él entre? Si tú quieres que Él entre ahí donde estás, yo te pido que le digas: Padre del cielo, yo reconozco que te necesito. Yo sé que en todos estos años he caminado lejos de ti. Y hoy, Padre del cielo, quiero que me recibas como un hijo. Señor Jesús, por favor, entra en mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Haz de mí aquella persona que tú quieres que yo sea. La persona de fruto, la persona de valor, la persona de propósito. Yo te pido perdón, Jesús, por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por cada uno de ellos, y gracias por derramar tu sangre para limpiarme. Hoy sé que en ti soy una persona nueva, y ahora entiendo que a través de esta oración estoy recibiendo el maravilloso regalo de mi mejor amigo, el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, enséñame a conocer al Padre, enséñame a conocer al Hijo, y enséñame a conocer y a visionarme en el propósito que Dios marcó para mi vida y para mis generaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que quiero decirte algo. Si tú, aún habiendo hecho esta oración, tú sientes que tu estima, tu valor, quien tú eres, no se siente como una obra maestra como lo aprendíamos el día de hoy. Si los comentarios de la gente, si las circunstancias, lo que viviste de niño, de niña, golpearon tu corazón, te hicieron daño, aquello que hizo papá, aquello que hizo mamá, no sé, algún familiar, si sufriste de bullying, si pasaste vergüenza, si tuviste un accidente, si alguna enfermedad tocó tu cuerpo, si marcó tu vida, si marcó tu corazón, si aún marcó tu cuerpo, y tú no sientes que eres la obra maestra de Dios, aquella persona determinada para hacer buenas acciones y dar fruto, quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios, tu mejor amigo, te está haciendo la invitación hoy para que tú le creas y tú sepas que Él te escogió
y desde antes de la fundación del mundo Dios te llamó para que en ti y por medio de ti pasaran cosas grandes y maravillosas, y que tú clamaras por ellas porque no las conoces, pero las vas a ver, que Él las vas a hacer, y las vas a ver tú. Y aseguro, y no sé a quién necesita escuchar esta palabra, pero la van a ver tus hijos y tus nietos y tus generaciones más adelante. Y hay una promesa en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, y termino con esto. Y quiero que ahí donde estás hagas tu comentario si es primera vez, si le entregaste por primera vez tu corazón a Jesús y estás recibiendo ese regalo del Espíritu Santo como tu mejor amigo. Pero en este momento quiero invitarlos, si están en familia o si estás solo, que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie y que te pares firme. Porque pararse de pie, como aquellos militares que se ponen firme en la tierra, con su mirada puesta en el cielo, en aquel que te creó. Y el Espíritu Santo de Dios te dice hoy: en cambio, Dios te eligió. Y di tu nombre. En cambio, Dios me eligió, a mí, Héctor. Dios me eligió. Lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó. Y tú me vas a usar para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, hoy desde este lugar mando esta palabra a cada persona que está conectada en este momento. Y quiero decirte que Dios te creó y te formó desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre con un propósito grande. Dios te hizo cabeza y no te ha hecho cola. Dios te ha puesto arriba y no te ha puesto abajo. Dios de ti te llamó a un propósito, y es un propósito eterno, no solamente para ti, sino que a través de ti otros conocerán del amor, de la capacidad, del poder y del fruto que el Espíritu Santo puede dar en las personas. Dios te hizo con un propósito para cambiar tu entorno, para tocar la vida de personas, para cambiar atmósferas, para cambiar vidas profesionales, vidas familiares, para darle propósito a la juventud, para mostrarle aquello que te golpeó a ti, que más tarde a ellos no los va a golpear, para sacarte de lugares oscuros te escogió, y aquello que se cree poderoso, avergonzarlo entonces y levantarte de donde estabas pisoteado, donde creías que no te ibas a levantar. De ahí te levantó Dios para ponerte en lugares altos y que fueras luz y lumbrera a aquellos que necesitan transitar por el camino que Dios puso para cada uno. Quiero decirte que aquello que te quiso convertir a ti en nada, Dios lo pulverizará para hacer de ti alguien fuerte, como un árbol, como aquel roble que se levanta grande y brinda sombra a aquel que la necesita. En el nombre de Cristo Jesús, cualquier pensamiento de muerte, cualquier pensamiento contrario a lo que Dios determinó para tu vida, yo lo quito el día de hoy. Y te levanto como el hijo de Dios que eres, como la hija de Dios que eres, para cumplir con su propósito, para cumplir con tus sueños, con los sueños que Dios puso para ti, pero sobre todo para que tu vida sea liberada, para que sea restaurada, para que sea encaminada de aquello que en el pasado quiso desviarte, de aquello que en el pasado quiso ponerte por menos. Y Dios entonces en libertad, en sanidad te transformará y hará de ti una persona a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso lo oro en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Y créelo, hoy el Espíritu Santo de Dios, tu mejor amigo, te está dando de su fruto para que tú puedas ser formado para grandes cosas. Tienes mucho camino por delante. Bendigo tu vida. Feliz tarde.
Bendiciones para todos. Gracias por conectarse con nosotros. Yo recibo esa palabra para mi vida y espero que tú también la hayas recibido. Anhelo crecer en mi relación con el Espíritu Santo, mi mejor amigo, y también ver y vivir ese fruto en mi vida. Espero que tú también lo anheles. Y en este tiempo, familia, hemos estado teniendo un enemigo que está allí al acecho, y ese enemigo es el temor. Y en medio de todo lo que está pasando, el temor quiere paralizarnos, el temor quiere dejarnos sin esperanza, el temor quiere llenarnos de ansiedad. Temor por lo que vivimos, temor por nuestra salud, temor por nuestra familia, temor porque nuestros hijos se van a volver a la escuela o no, temor de nuestras finanzas, de qué va a pasar, con qué voy a cubrir, cómo me voy a sostener el día de mañana. Pero quiero decirte que el temor no es de Dios. El temor es algo que paraliza tu vida y Dios lo que quiere es que tú y yo estemos en movimiento y avancemos con las promesas que Él ha hecho, porque si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Así que no permitas que el temor esté en ti. Pégate de la palabra de Dios, lee lo que Él dice, las promesas que allí hablan, lo que Él dice de sus hijos, y nosotros vamos a confiar en lo que Él ha dicho y no en lo que nuestras circunstancias actuales nos manifiestan o nos muestran. Y hoy, mientras tú y yo nos preparamos para dar, para ser generosos, porque en Stairway amamos ser generosos, es parte de nuestros valores, mientras tú te preparas allí para dar con generosidad, quiero que hagamos una declaración. Quiero que tú y yo nos unamos a creer algo, no solamente a decirlo, sino que nos podamos ver. Así que yo oro para que hoy tus ojos espirituales sean abiertos y tú te puedas ver donde Dios quiere que tú te veas. No que te veas estancado en la situación actual, sino que tus ojos puedan ver más allá, la verdad de Dios en tu vida. Así que claro que tus ojos son abiertos y que tu boca declara algo que va a ser una realidad desde hoy para tu vida. Así que te invito a que te unas conmigo y lo hagas allí con fe en tu corazón, creyendo en que eso es una realidad. Y hoy, mientras damos esta ofrenda, estamos creyendo en Dios por trabajos, que el trabajo llegue a tu vida y mejores trabajos también, aumentos de salario, bonos y mejores beneficios, ventas y comisiones, mayores ingresos, cheques en el correo, créelo que eso puede suceder, regalos y sorpresas, pago de deudas en el nombre de Jesús, disminuyen los gastos y aumentan las bendiciones. Y ahora dale gracias a Dios, cree eso en tu corazón y dile: gracias, Señor, por satisfacer todas mis necesidades financieras. Gracias porque puedo tener más que suficiente. Gracias porque puedo dar al reino y promover el que muchas personas puedan conocer de ti. Padre, yo te doy gracias por cada persona que en este momento se ha unido a ser generoso y lo ha creído en su corazón cada una de estas palabras. Yo declaro que a partir de hoy esto se vuelve una realidad en sus vidas y que ellos, la primera realidad, el primer milagro sucede en sus corazones, en nuestros corazones, donde el temor no va a ser el que reina, sino la confianza en ti. Y eso lo vamos a hablar, lo vamos a creer y lo vamos a ver, y caminaremos en tus promesas y en tus propósitos. Los bendigo y puedes unirte con nosotros en este momento a dar. Puedes hacerlo de diferentes maneras. En nuestro chat en vivo vas a encontrar un link que te llevará directamente a nuestra plataforma de dar. También puedes enviar un mensaje de texto con la frase Stairway Church al 77977 o ir a nuestra página web www.stairway.church y dar al botón que vas a encontrar allí, que es para dar. Te bendecimos y declaramos que tienes una semana espectacular y fructífera en todas las áreas de tu vida.